Hola, hola mis amores, soy Verónica y bienvenidos una vez más a mi canal, el rincón donde el arte y la belleza natural cobran vida. ¿Están listos para transformar su piel y hacerla brillar como nunca? Hoy les traigo un secreto que va a cambiar su rutina de cuidado: el jabón de coco, glicerina y carbón activo. Este jabón no es solo un limpiador, es un abrazo para tu piel, dejándola limpia, suave y radiante. Así que si quieres una piel de ensueño, quédate hasta el final, porque te voy a contar todos sus beneficios, cómo usarlo, para quién es ideal y lo mejor, cómo hacerlo en casa. Empecemos. Imagina un jabón que hidrata, limpia a fondo y combate imperfecciones, todo al mismo tiempo. Eso es lo que hace este trío mágico. Vamos a desglosarlo. El aceite de coco es como un superhéroe para tu piel. Gracias a su ácido láurico, hidrata profundamente, suaviza y refuerza la barrera natural de tu piel. Pero eso no es todo. También es un guerrero contra las bacterias que causan el acné. Su espuma rica limpia sin resecar, dejando tu piel fresca y lista para brillar. La glicerina, la reina de la hidratación, atrae la humedad como un imán, manteniendo tu piel suave y jugosa. Es tan gentil que las pieles sensibles la aman y, lo mejor, no deja esa sensación grasosa. El carbón activo, la estrella desintoxicante, este ingrediente es como una esponja mágica. Absorbe impurezas, toxinas y exceso de grasa, limpiando tus poros como por arte de magia. Además, exfolia suavemente, elimina células muertas y controla los brillos, perfecto para decirles adiós a los puntos negros. Ahora que conocemos a nuestras estrellas, hablemos de quiénes se benefician más en este jabón. Escucha bien, porque esto es clave. El carbón activo es tu mejor amigo. Controla el sebo, limpia poros obstruidos y reduce esos brillos molestos. Adiós acné. Aquí la glicerina hidrata las zonas secas, mientras el carbón equilibra las áreas grasas. Es como un traje a medida para tu piel. La acción antibacteriana del coco y el poder purificante del carbón trabajan en equipo para prevenir y tratar brotes. Úsalo como un limpiador profundo ocasional para mantener tu piel fresca y libre de impurezas. ¿Y las pieles secas o sensibles? Cuidado, porque el carbón puede ser un poco intenso si se usa demasiado. Mi consejo: úsalo 1 o 2 veces por semana y siempre aplica una crema hidratante después para mantener tu piel equilibrada. Es súper fácil incluir este jabón en tu rutina. Aquí van mis recomendaciones. Para pieles grasas o mixtas, úsalo 1 o 2 veces al día, por la mañana o noche. Si tienes piel normal o seca, con un par de veces por semana es suficiente. Para pieles sensibles, limítalo a 1 o 2 usos semanales y no olvides hidratar después. ¿Cómo aplicarlo? Humedece tu piel, masajea suavemente el jabón hasta hacer espuma y enjuaga bien. Luego sella la magia con tu crema hidratante favorita. Llegó el momento de ponernos creativos. Vamos a hacer este jabón en casa con ingredientes naturales que van a mimar tu piel. Aquí está todo lo que necesitas: glicerina blanca, aceite de coco, carbón activo, tintura de Benshui, es opcional, pero da un toque de lujo, y aceite esencial de sándalo. ¿Por qué el sándalo? Es un tesoro. Su aroma cálido y exótico no solo relaja, sino que hidrata, calma irritaciones, reduce cicatrices y combate signos de la edad con sus antioxidantes. Es perfecto para pieles secas, sensibles o maduras, pero también equilibra las grasas. Primero pesa y corta la glicerina. Vamos a trabajar con 100 gramos de glicerina blanca. Funde la glicerina al baño María o en microondas en intervalos cortos para no sobrecalentarla. Queremos que conserve toda su humedad. Luego, añade el aceite de coco. Usa un 5% del peso de la glicerina como máximo, es decir, de 3 a 5 gramos para 100 gramos. Ajusta según prefieras, pero no más de 5 gramos. Incorporamos la tintura de Benshui. Una sola gota es suficiente.
además de fijar el aroma, es un antiséptico y cicatrizante que purifica y protege la piel. Agrega de 15 a 20 gotas de aceite esencial de sándalo o el que prefieras. Si quieres otras opciones, mira mi video de las 50 combinaciones de aceites esenciales para personalizar tu jabón. Si usas un molde con detalles como flores, rellénalos primero. Rocía con alcohol de 96 grados para que las capas se adhieran. Si tienes excedentes, retíralos con cuidado usando un cuchillo. Si utilizas un molde y las flores las haces aparte, recuerda mi video de jabón de moringa. Mostré el paso a paso de cómo pegar las incrustaciones. Puedes repasarlo y harás un diseño estupendo. Una vez nuestros detalles estén fríos, añade media cucharadita de carbón activo en el resto de la glicerina fundida. Si se enfrió, caliéntala ligeramente. Vierte en el molde. Asegúrate de que la primera capa esté fría para evitar que los colores se mezclen. Rocía con alcohol para eliminar burbujas. Después de 3 o 4 horas, tu jabón estará listo. Puedes desmoldarlo. Para el toque final, mezcla alcohol de 96 grados con mica cosmética o sombra de ojos para un toque de color. Y listo, tu jabón está terminado. Fórmula para 100 gramos de jabón. 100 gramos de glicerina blanca. 3 a 5 gramos de aceite de coco. Media cucharadita de carbón activo, 15 a 20 gotas de aceite esencial de sándalo o tu favorito, una gota de tintura de benjuí. Esto es opcional. Y ahí lo tienes, un jabón natural, poderoso y hecho con amor que va a transformar tu piel. ¿Qué esperas para probarlo? Comparte este video con quien ame cuidar su piel. Déjame en los comentarios cómo te fue con este jabón y suscríbete si quieres más trucos de belleza natural. Recuerda seguirme en Instagram y si haces este jabón, no olvides etiquetarme. Estaré encantada de verlo. Tu piel te lo agradecerá. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, mis amores.